Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz jueves 17 de noviembre a todo mundo, ¿eh? Buen jueves. Estamos en la jueves. Héctor Pimentel, feliz tarde. Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Andas siempre muy atareado, tú tienes muchas actividades. ¿Qué te crees? ¿Es para no tener frío o qué? Efectivamente, Han de ver a Héctor Pimentel, tiene una dinámica. Yo creo por eso parece un chamaco de 30 años. Pero ya tienes, ¿qué? ¿35? 37, 37, no marches, eres un tragaños. Muy bien, Héctor Pimentel. Muchas gracias por el apoyo que das, a pesar de andar en friega. Muy bien, oigan, está el clima descomponiéndose porque, pues, yo no recuerdo que lloviera en noviembre. De verdad, todavía en octubre, por ahí de principios, que el cordonazo de San Francisco, que no sé qué, el día 4 de octubre, bueno, pero ya a mediados de noviembre, pinches aguaceros, chulada, de todo el día. Ayer hubo 3 aguaceros en una sola tarde. Pues que eso es producto de un cambio climático. Hay una preocupación por ese tema, por ese problema, pero dice Donald Trump, es un invento de China. No es cierto eso del calentamiento global y que el cambio climático, no hagan caso, son patrañas de los chinos. Y bueno, pues ya hoy le sacaron una caricatura muy buena en la jornada de hoy, el compa Hernández. Puta, qué buena respuesta a ese comentario de Donald Trump de que lo del cambio climático es un invento, es un cuento chino. Y saca a un dinosaurio con la cara de Donald Trump. Genial. ¿Se acuerdan que cayó un meteorito hace 65 millones de años? Hace unos días. 65 millones de años. Cayó un meteorito que acabó con los dinosaurios. Por eso la caricatura de Hernández es genial. Hoy en la jornada eso fue una respuesta a la ligereza del Donald Trump. Oiga, es un personaje ya, es un personaje que genera polémica. Bueno, yo creo que los caricaturistas deben estar felices de tener gentes como él. Yo recuerdo que cuando llegó Fox a la presidencia en México, los caricaturistas estaban felices festejando porque iban a tener 6 años de chamba fácil, porque diario cometen una estupidez, diario hacen algo y los caricaturistas se enfriegan. Ya ni tienes que forzarte mucho, nada más esperas a ver qué imbecilidad dice y le haces la caricatura y ya. Son personajes folclóricos, son personajes de caricatura
Y Donald Trump, no, bueno, los próximos 4 años, más los 4 que siempre se reeligen, o sea, damos por hecho que va a haber 8 años de Trump, de trompadas. Así que los caricaturistas van a estar trabajando sin mucha presión. No tienes que buscarle mucho para hacer una caricatura. Yo me acuerdo que para hacer caricaturas pues necesitabas tener un personaje idóneo, un tema, etcétera. Algún tiempo yo fui caricaturista. Yo trabajaba en un periodiquito que hacíamos aquí, ¿no? Y en otro que yo inventé, que se llamó El Cotorro. Ahí hacíamos caricaturas en mi tiempo de Luis Aguilar Palomino, de Luciano Galicia, de Torres Ordóñez, del Gordo Escalante, que en paz descanse, mi amigo Sergio Escalante. No, bueno, lo hacía yo de un tirón, me salía tipo Capulina, porque Escalante era llenito, era gordito. Entonces, bueno, el que hace caricaturas, pues sí tiene que estar, sobre todo, ideando textos que puedan ser crítica, que puedan tener ironía, que puedan tener mensaje político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos personajes, no, pues con que le pongas ahí lo que dijo y lo haces tal como es, una caricatura andando, pues ya la libraste. Entonces, hay un hombre que a mí me parece uno de los hombres más interesantes del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Es un hombre pensante, Noam Chomsky. Noam Chomsky es un intelectual norteamericano que es, para mí, uno de los seres pensantes más interesantes de este siglo, y que todo lo que él dice para mí tiene una gran importancia porque es muy acertado en sus comentarios, un hombre preocupado por la humanidad, por el rumbo que pueda tomar el planeta, etcétera. Y bueno, pues yo quisiera comentar algo. Una preocupación de Chomsky es que él dijo: el Partido Republicano se ha convertido en la organización más peligrosa en la historia de la humanidad por su negación del cambio climático y su postura ante las armas nucleares, señaló este martes el lingüista estadounidense Noam Chomsky. Pues sí, es que Donald Trump, oigan, no hay que olvidar que tiene a la mano el dedo flamígero, a la mano del botón rojo, el botón nuclear. ¿Se pueden imaginar a un loco como este en una ira, en un arranque, que pueda, en un exabrupto, picarle al botoncito y se desata la guerra? Pues sería la última, ¿verdad? Es nuclear. ¿La próxima guerra es nuclear o no es? La próxima guerra es para acabar con el planeta. Así que, y tener en el podium al hombre más atravesado del mundo, dirigiendo un país como Estados Unidos, en crisis, con un grave problema de estabilidad económica, social, etcétera. Bueno, y un presidente así, pues olvídense del meteorito aquel de hace 65 millones de años, que por cierto se estrelló aquí cerquita por Chicxulub, en Yucatán. Ahí están investigando esa parte del cráter
quién sabe cuántos kilómetros tiene de diámetro el hoyo que hizo este cráter. Bueno, pues imagínense un tipo así, enojado, como luego se enoja. Ya ven cómo lo pintan los caricaturistas, siempre que habla está con el entrecejo así fruncido y escupiendo y saliendo tepocatas y saliva y todo, ¿no?, de la boca, porque es exabrupto, es un tipo violento. Entonces, pues tiene razón Noam Chomsky. En entrevista publicada esta semana en la revista digital Truth Out, Salga la Verdad, Chomsky recordó que los comicios del pasado 8 de noviembre en Estados Unidos no solo resultaron en un nuevo presidente electo, sino en la redefinición del Congreso y la Suprema Corte de Justicia. El resultado otorgó el control total del Ejecutivo, el Congreso y la Suprema Corte a las manos del Partido Republicano, que se ha convertido en la organización más peligrosa en la historia mundial. Pues sí, yo no había pensado, yo creí que iba a ser como acá, ¿no? Que pues de algún modo Obama no tuvo todo el tiempo, todo el poder, porque su partido, el demócrata, fue minoría en el Congreso. Los republicanos eran un contrapeso y tenía que cabildear demasiado para hacer avanzar sus iniciativas. Pero ahora Donald Trump tiene garantizado que lo que haga se lo aprueban en el Congreso. Tiene garantizado que la ley más idiota, la Suprema Corte la avala. O sea, es un poder absoluto. Por eso dice Chomsky que es el partido más peligroso del mundo. Y esa redefinición del Congreso y la Suprema Corte, pues pueden generar un caos, no solo en Estados Unidos, sino en el planeta mismo. Chomsky precisó que ese partido está dedicado a apresurar tan rápidamente como sea posible la destrucción de la vida humana organizada. No hay precedente histórico para esa posición. Recordó que Trump ha llamado a aumentar rápidamente el uso de combustibles fósiles, incluido el carbón, así como a desmantelar regulaciones ambientales y a retirar la ayuda a países en desarrollo que busquen crear energía sustentable. Ahora están en París el COP22, esa cumbre de la ONU para la cuestión climática. Entonces están por discutir el problema del Acuerdo de París del año pasado. Acuérdense que el Acuerdo de Kioto, como Estados Unidos no lo avala, no lo firma, no lo pela, pues ya le dieron la vuelta y sacaron el Acuerdo de París, en donde de algún modo Obama pues sí le entró y ahí con tibieza, pero bueno, avaló ese acuerdo. ¿Qué va a pasar ahora? Están ahí en París y están para discutir el COP22, que es discutir qué onda con el clima, qué onda con el calentamiento global, qué onda con el planeta, qué onda con la vida humana. Y entonces este cuate, pues si dice que es un cuento chino, pues va a seguir, va a echar a andar el carbón, etcétera, etcétera. Trump, como candidato, expresó que el cambio climático era un fraude creado por China y prometió en diversos foros reactivar la industria del carbón en Estados Unidos. Aseguró que Trump ya ha dado pasos para desmantelar la agenda de protección ambiental al colocar como director a Myron Ebell,
notorio y orgulloso impugnador del cambio climático. Oigan, qué interesante este artículo del Chomsky. Asimismo, el principal asesor de Trump en temas energéticos es el multimillonario Harold Hamm, quien no niega sus expectativas de que el próximo gobierno estadounidense elimine regulaciones e implemente recortes fiscales para el sector energético y que reavive la producción de hidrocarburos. Ese es el futuro de la humanidad. Por eso Chomsky, que es un ser pensante y está alerta, nos dice, ojo con este cuate. Es difícil encontrar palabras para describir el hecho de que los humanos están enfrentando la pregunta más importante en su historia: si la vida humana organizada sobrevivirá como algo parecido a lo que conocemos, cuando la respuesta es acelerar la carrera hacia el desastre, lamentó Chomsky. Bueno, hay más cosas que sé, pero dice al final del artículo, la Organización de Naciones Unidas ha expresado que el cambio climático es probablemente la mayor amenaza que enfrenta la humanidad. En un informe publicado en octubre pasado, asentó que en los pasados 20 años, 4.200 millones de personas han sido afectadas por desastres relacionados con el clima. Ese es el punto. Oigan, 4.200 millones de personas son más de la mitad de la población mundial y están afectadas por problemas relacionados con el clima. Es decir, es un tema vital para la humanidad. Y esa pregunta que hace Chomsky es vital. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese tema si tenemos a un loco que está diciendo, es un fraude, es un cuento chino? No, bueno, yo creo que las manifestaciones de repudio que ha habido en Nueva York, en Manhattan, en Massachusetts, en un montón de lugares de Estados Unidos, por el hecho de que ya es presidente electo y miles de ciudadanos, jóvenes sobre todo y mujeres sobre todo, según yo he visto en las imágenes, sacan letreros, dice, tú no eres mi presidente, don't my president, algo así. Entonces, eso que apenas empieza el desmadre. Imagínense el 20 de enero del 2017, cuando Donald Trump tome la protesta como presidente de Estados Unidos. No me lo quiero imaginar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esa sociedad? ¿Serán capaces de mantenerse, de armar un desmadre ese día para impedir que ese cuate tome la posición del cargo? Porque ahora es presidente electo y todavía se atreven a salir a la calle y a decirle, tú no eres mi presidente, yo no voté por ti, estás loco, cara. Pero, pues luego la sociedad se aplaca o la aplacan, porque para eso está la fuerza pública, ¿verdad? Y el derecho legal a reprimir, porque el uso de la fuerza pública, cuando hay peligro para la nación, se justifica cualquier cantidad de macanazos. Así que vamos a esperar al 20 de enero, pero ¿cómo va levantando esa ola, cada día hay más manifestaciones, más manifestantes negando a Trump como el que ganó. Oigan, ¿me puedo hacer una pregunta? ¿Puedo imaginar un escenario donde pudiera haber algo inédito en Estados Unidos? No olvidemos que Bernie Sanders, ese
precandidato que le dio la pelea hasta el último momento a la Hillary Clinton, levantó la opinión favorable hacia él de una gran cantidad de jóvenes que luego, cuando pues ya el partido dijo es Hillary, y Bernie Sanders se disciplinó, dijo pues ni hablar, pues no voy a votar por Trump, me voy a disciplinar, pero pues no me gustó mucho eso. Eso dijo Bernie Sanders muy institucionalmente para no generar un desmadre dentro del Partido Demócrata. Pero yo recuerdo que una gran cantidad de jóvenes dijeron, bye Hillary, bye, nuestro hombre era Bernie Sanders, pero contigo, bye, tampoco por Trump. Esa parte me parece genial porque recuerdo algunas cifras que rebasaban hasta 15 millones de seguidores de Bernie Sanders. Es decir, los jóvenes en esa cantidad sí pueden armar un desmadrito el 20 de enero, porque esa podría ser la alternativa para el caos de la humanidad, que no sea ni Donald Trump ni la Hillary, sino algo diferente, algo que inédito que pueda hacer la sociedad norteamericana para poner orden y para educar al tipo, ¿no? Igual no lo quitan, igual no lo anulan, va a ser el presidente ya constitucional de Estados Unidos, pero un movimiento de esa juventud pensante, porque los que estaban con Bernie Sanders eran los pensantes, no eran ningunos borregos, era gente joven, pensante, que dijo, contigo Bernie Sanders, eres una alternativa, aunque tengo mis dudas de la palabra socialista, una alternativa socialista, como él mismo se hacía decir, soy socialista. Bueno, independientemente de eso, pongámonos en el plan de que es simplemente progresista, era diferente de los dos candidatos oficiales. Bueno, esa parte me parece que sí puede generar un movimiento para que se eduque el Trump, para que no crea que está tan de manos libres para poder hacer eso que le preocupa a Noam Chomsky, ¿no? De echar a andar ese rollo de hacer uso del carbón de nuevo, los hidrocarburos y otras cositas que trae por ahí el tipo. Al rato les voy a comentar otro pensante en Estados Unidos al cual yo respeto muchísimo, me cae muy bien además porque es un gordito muy simpático y tremendamente inteligente y crítico. Es muy crítico de la clase política de Estados Unidos. Es un director de cine, un director de documentales muy conocido en Estados Unidos y en el mundo, que se llama, perdón por mi pronunciación, Michael Moore. Michael Moore es un gordito genial. Y él, antes de las elecciones, antes del 8 de noviembre, ya había dicho 5 razones por las que va a ganar Donald Trump. Le cayeron encima cualquier cantidad de académicos, investigadores, intelectuales y bueno, él dijo, pues les voy a decir esas 5 razones. Me voy a ir directo a las 5 razones porque la verdad sí vale la pena.
escribió, antes de esas 5 razones, dijo Michael Moore en su introducción: nunca en mi vida he deseado tanto que alguien demuestre que estoy equivocado. Sí, él no quería, pues, ser acertado, quería, ojalá y me equivoque, pero la primera razón dice: un sector de la clase obrera lo verá como un aliado. Moore asegura que los estados de Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin verán en Trump una esperanza para la crisis económica que han enfrentado por años. Esto después de que el candidato ha amenazado a las empresas manufactureras de sanciones fiscales si mueven sus plantas a otros países. El director hace una comparación entre los votantes de esta región y los británicos que apoyaron el Brexit, quienes están endeudados, deprimidos y enojados con su situación económica. Dice Michael Moore: se convencerán de que Donald Trump ha llegado para limpiar la casa. No tienes que estar de acuerdo con él, no tiene que caer bien, es un cóctel molotov para enviar un mensaje a esos bastardos, decía Michael Moore con cierta sentido del humor y con ironía. Pero en el análisis él veía eso. Trump, ya ven que dijo que los mexicanos íbamos a quitarles la chamba a los de allá, pero el acuerdo, el TLC, etcétera, el acuerdo de libre comercio, hizo que muchas empresas se salieran de Estados Unidos, se fueran a otros países. La gran mayoría con el TLC se vinieron a México, como debe de ser, porque aquí encontraron el paraíso fiscal, el paraíso económico, etcétera, etcétera. Entonces, una de las razones por las que dice Michael Moore que los obreros que fueron afectados por esa crisis económica ahora están con la esperanza de que él regrese a las empresas, que regresen a Estados Unidos y que se salgan de los otros países donde están, se vengan a Estados Unidos. La razón número 2 dice: es que es un hombre blanco. Trump, según Michael Moore, también encontrará el apoyo de un numeroso grupo de hombres que ven como una amenaza del creciente poder de las mujeres, gays y miembros de otros grupos étnicos en la política y la sociedad estadounidenses. ¿Dejaremos que una mujer nos gobierne por 8 años? Después habrá gays y personas transgénero en la Casa Blanca. Para entonces habrá animales dirigiendo al país. Esto debe parar, escribió el cineasta en tono sarcástico. Es decir, Michael Moore sí vio en la gente, digamos, en los mensajes de Donald Trump en su campaña, para exaltar la raza blanca. Les decía: esta es la última oportunidad que como blancos podemos estar en el poder en este país. Y bueno, pues esa fue la razón por la que Michael Moore dijo: ese discurso va a pegar y muchos blancos van a votar por él. La razón 3, las políticas de Clinton. Moore asegura que la candidata demócrata no es su primera opción y tampoco la del 70% de los votantes. Ella, según Michael Moore, representa la vieja guardia de la política estadounidense e inspira desconfianza por sus cambios de postura sobre temas cruciales como el matrimonio igualitario. Moore agrega: su voto a favor de la guerra en Irak me hizo prometer que nunca votaría por ella. Sé que nos meterá en algún tipo de acción militar si gana las elecciones. Eso dijo Michael Moore. Solo para evitar que un protofascista se convierta en nuestro presidente, romperé mi promesa. Es decir, él sí sabía que
Donald Trump es un protofascista. Y alguien por ahí dijo, es peor, es un nazi. En fin, porque hacen una comparación entre el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler, que fue destructor, destructivo, agresivo, violento, etcétera. Este lo pone como un protofascista y se preocupa, pero dice, para evitar que llegue al poder, pues romperé mi promesa y tendré que votar por la Clinton, dice el Michael Moore. La razón número 4, dice, los simpatizantes de Bernie Sanders no están muy convencidos de votar por ella. Aunque muchos de los seguidores de Sanders han expresado su apoyo a Clinton, esto no quiere decir que convencerán a otros a salir a votar por ella, asegura Moore. Los jóvenes que apoyaron a Sanders no votarán por Trump. Algunos votarán por una tercera opción, pero muchos se quedarán en casa. Hillary Clinton tendrá que darles una muy buena razón para obtener su apoyo, señaló Michael Moore. Esa parte yo creo que no lo dijo explícitamente Michael Moore, y no he visto las estadísticas, pero sí creo que hubo mucha abstención de esa juventud de sanderista. Y la última razón, la 5, algunos votarán por Trump para enviar un mensaje. De acuerdo con el cineasta, un sector de la población podría elegir a Trump como una especie de advertencia para el deteriorado sistema político en Estados Unidos que se niega a cambiar. El enojo hacia el sistema hará que la gente vote por Trump, no porque estén de acuerdo con él, no porque les guste su fanatismo o su egocentrismo, simplemente porque pueden y envían un mensaje a la clase política de Estados Unidos. El artículo de Michael Moore ha sido retomado por varios medios estadounidenses e internacionales. En fin, bueno, pues eso es lo que a grandes rasgos dijo Michael Moore. Dio sus 5 razones y dijo por qué iba a ganar Trump. Y la verdad es que mucho de lo que dijo el cineasta, pues se cumplió. Así que yo creo que sí hubo un hartazgo, así como ahora en México hay un hartazgo contra la clase política. Sí, la gente está harta, estamos, como dijo aquel, filosóficamente, estamos hasta la madre de la clase política, su corrupción, su cinismo, su impunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así hay un repudio a la clase política. Entonces, la clase política en el poder, pues, ¿de qué sirve que le hayas enviado un mensaje, según Michael Moore, ¿no? Votando por el otro, si al rato te vas a arrepentir tú mismo por haber votado por él? Porque la clase política, tengan la seguridad que se va a adaptar fácilmente, se van a poner de acuerdo, así sean demócratas, así sean muy progresistas, se ponen de acuerdo con el poderoso en turno porque cuidan sus intereses, cuidan su billete, cuidan sus posiciones políticas ya ganadas durante tantos años. Se van a disciplinar porque además ese manejo que hacen de el país vanguardia, el país democrático, el país que es el policía del mundo, el país que protege a todos los demás, el país todopoderoso, ¿no? El imperio, pues siempre encuentra la unidad interna ante los peligros externos, y eso lo va a explotar muy bien Donald Trump. Y la clase política, ustedes lo van a ver, al rato van a estar ahí hasta en el gabinete del tipo hombre. Es decir, como mensaje a la clase política,
pues no sirvió y sí le dieron el triunfo a este güey. En fin, bueno, oigan, ¿qué les pareció esa parte genial de esa niña Andrea? No sabemos más. La niña Andrea que corrigió al Aurelio Nuño, eso estuvo genial, genial. Dice ella, no era mi intención humillarlo, pero si vuelve a decir leer en vez de leer, lo vuelvo a corregir. Andrea tiene 8 años de edad, es una niña súper inteligente. ¿Vieron el video? Yo lo vi 10 veces. Estuvo genial, porque el tipo ligero, aquí los van a leer, que no sé qué, se los van a poner para que ustedes los puedan leer. No, y se despidió de todos muy acá, con la manita y el puño. Y cuando se despidió de Andrea, ella le hizo una seña muy discreta y le dijo al oído, no se dice leer, se dice leer. Y el imbécil dice, sí, claro, leer en vez de leer, claro que sí, Andrea, muchas gracias. Y se despidió de todos de beso y bla, bla, bla. Oigan, ¿no es patético eso en un país que tiene la reforma educativa como un problemón central de la vida cotidiana en 9 estados de la República por la reforma educativa, que tengamos un secretario de Educación de esa dimensión, que una niña de 8 años lo pone en ridículo, y todavía con el mayor cinismo, sí, leer, gracias Andrea, en vez de leer, gracias. Hijo de la... ¡Qué cinismo, qué ligereza, qué estupidez! Y sigue tan campante. Bueno, y él es el secretario de Educación Pública, sálvese el que pueda. ¡Qué país!, ¿verdad? ¡Qué país! Me metí a la página de Sin embargo, hay una como pequeña crónica de lo que pasó allí, y entonces como que le entrevistó el de la Sin embargo, la Ilse García de Sin embargo, le dijo: Andrea considera que Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación, debería hablar bien y ampliar su vocabulario. También dice que lo corrigió porque yo he leído muchos libros y sé que leer se pronuncia así. Admira a sus maestros y sus padres y les agradece todo lo que ha aprendido. Le preocupa, sin embargo, que nuestro presidente no sepa tanto. Y de plano, la frase que Peña Nieto usó en el marco de su 4º informe de gobierno, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, no le gusta. Esa frase es un poquito ridícula, porque lo bueno no se debe contar, se debería ver. Qué buen comentario de esta Andrea. Ciudad de México, 15 de noviembre, Sin embargo. No se dice leer, se dice leer, le dijo Aurelio Nuño Mayer en un evento público. El secretario que ocupa el escritorio en el que alguna vez se sentó José Vasconcelos regalaba libros. Pedía a los niños leer, no leer. Andrea estaba ahí, detrás de él, y lo llamó para hacerle un comentario personal. No era mi intención humillarlo, mi intención era corregirlo, por eso le dije bajito y personal. No me gusta que digan que lo humillé porque yo soy una persona respetuosa. Así parece que mi intención era mala, aclara Andrea en entrevista con Sin embargo. Y sí, Andrea se ve en el video cómo acerca con la mirada y los gestos al funcionario. Es él quien le pone el micrófono y ella de alguna manera se ve comprometida. Andrea L., ¿qué será L? La L de López, de Landeros.
de labrada. Dice ahora que lo que realmente quería era que Nuño no volviera a cometer el mismo error. ¡Qué sabiduría de la niña, oigan! Estudiante de 3er grado de primaria, la niña de 8 años le recomienda hoy al titular de Educación mejorar su forma de hablar, que lea más, que practique en su casa, que se vea al espejo cuando hable y que conozca el lenguaje de los niños. ¡Qué genial! No, oye, esta Andrea, esa sí puede llegar a ser secretaria de Educación Pública. Ayer, Andrea y otros compañeros de su escuela, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, asistieron a la 36 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Subieron al escenario para acompañar a Nuño Mayer en el acto público que éste encabezaba. Muy bien, dijo Nuño Mayer, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan, para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer? ¿Sí o no?, dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública ante los menores que lo acompañaban. Fue después de aquella frase que el funcionario se acercó a Andrea para despedirse y ella quiso darle ese comentario: no se dice leer, se dice leer. Leer, eso, leer. Muy bien, Andrea, respondió entre risas Nuño Mayer. Pues sí, ya que le queda. Entonces la grabación pronto comenzó a difundirse por las redes sociales. En YouTube esta noche una de las versiones cuenta ya con más de 348,000 visitas. Oigan, qué genial, las redes, qué rápido se viraliza todo, qué genial. Bravo, Andrea, se leyó en decenas de comentarios. Aurelio Nuño fue trending topic en Twitter, es decir, se convirtió en tendencia. En la entrevista, sin embargo, Andrea insiste en que su única motivación para corregir fue esta: yo he leído muchos libros y sé que leer se pronuncia así. También cuenta que se sintió nerviosa y que le dio un poquito de pena. Pensé que no me había prestado atención, comenta Andrea. Ella sintió que en realidad el titular, que reía, le estaba dando el avión, como se dice coloquialmente, como cuando alguien escucha pero no entiende. La niña cree que hoy en realidad el secretario no sabe decir leer. Ya termina la entrevista, dice: él debería hablar bien y ampliar su vocabulario. De grande, Andrea quiere ser veterinaria y diseñadora gráfica, las dos carreras. Cree que si se lo propone, ella y todos sus compañeros pueden lograr estudiar lo que quieran. ¡Qué seguridad escuincla, Pero para la menor, que todas las mañanas presta atención a las noticias, hay cosas del país que le preocupan. Fíjense qué dice la niña: lo que me preocupa más de nuestro país es que nuestro presidente no sepa tanto. Sus frases que inventa, como lo bueno casi no se cuenta, no me gusta, porque esa frase es un poquito ridícula, porque lo bueno no se debe contar, se debería ver, dice Andrea con un perfecto español y convencida. También es preocupante, dice, que el encargado de la educación pública del país sea una persona que no sabe hablar bien y que tampoco conozca cómo hablan los niños ni qué necesitan. Para Andrea, el titular de la Secretaría de Educación Pública debería ser una persona que conozca a los niños y las niñas. Él no los conoce porque lo que necesitamos no lo tiene él.
Necesitamos ser mejores en lo que somos y buenas escuelas, buenos maestros, buenos materiales. Oigan, qué crítica resultó esta niña, ¿eh? Muy bien, Andrea. Andrea reconoce que en sus 3 años de primaria ha tenido maestros muy buenos, de quienes he aprendido mucho y también de mis padres. Dice Andrea, por último, a mí sí me gusta el nivel educativo del país. Me gusta que mis maestras son muy buenas. Las que me han tocado en primero, en segundo y ahora en tercero son muy buenas. Lo que ahora sé es por ellas y también por mi mamá. Andrea reconoce que todos tienen derecho a equivocarse. De hecho, durante la entrevista hizo mucho énfasis en que su intención no era humillar o dar una lección a Nuño, no, era corregirlo para que no se repitieran esos errores en otras partes a donde va y habla. Por ello, asegura que si volviera a escuchar a Aurelio Nuño decir mal la palabra leer, sí lo volvería a corregir. Y también aprovechó para recomendar al titular de la Secretaría de Educación Pública sus libros favoritos. Esta sí tiene libros favoritos, no como los 3 de Peña Nieto, que nunca supo cuáles eran. La niña tiene Diario del Gato Asesino y Regreso del Gato Asesino, de la autora inglesa Anne Fine, así se escribe. ¿Sí se pronuncia bien, Héctor? Anne Fine, ok. Andrea dice admirar a sus padres porque ellos me han enseñado cosas buenas, me han enseñado muchos valores, a decir lo que pienso, a decir lo que siento. Oigan, eso es muy interesante. Muchos niños, más bien al revés, no los dejan que digan lo que piensan, los corrigen, los callan. Tú cállate. Y esto está feliz porque sus papás le dicen, di lo que piensas, di lo que sientes. Ante la información de que la menor había sido castigada en su escuela por el episodio, el mismo Nuño Mayer lo desmintió a través de su cuenta de Twitter. Es falso que hayan castigado a Andrea por recordarme que se pronuncia leer y no leer. Al contrario, le agradecí mucho el comentario. Pues eso es lo que, qué bueno que reconoces, Che Nuño, más te vale, nada más faltaba. Oigan, bueno, ¿qué tal estuvo la marcha con lluvia y todo para ir a Gobernación, para exigir que el gobierno cumpla? Estuvo bien, ¿no? Fue muy tupida. Aquí hay un plan de acción actualizado al 15 de noviembre del 2016. Bueno, ayer miércoles 16, a las 11 se hizo la marcha para que el gobierno cumpla los acuerdos con el sindicato, ¿no? Ya hay informes, ya vimos el video que anunciaron Montes de Oca y Martín, en qué quedó ese acuerdo con el cuate René Juárez, que es el nuevo subsecretario de Gobernación, que quedó en lugar de Miranda Nava y que al parecer pues sigue el camino de Miranda Nava con el ESME, de resolverle al ESME. Ya va a haber una reunión con los secretarios de Hacienda, Energía, Trabajo, las juntas, el SAE, etcétera, para que le cumplan a los de la renta vitalicia, para que se entreguen los predios que faltan, etcétera, etcétera. Es decir, sí valió la pena la movilización, eso está bien, claro que sí. Aquí hay otra actividad para el jueves 24 de noviembre a las 9 de la mañana. Es una movilización de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y el ESME, de las oficinas de Profeco a la Secretaría de Gobernación. Esto está muy interesante
porque está ahí en José Vasconcelos, en la Colonia Condesa, y ahí participa toda la resistencia, igual que ayer, toda la resistencia combativa y bajo la lluvia, muy bien. Entonces, para el viernes 25 de noviembre, igual a las 5 p.m., una marcha, todas las mujeres contra todas las violencias. Esto es del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y participa una comisión designada. Repito, viernes 25 de noviembre a las 5 p.m. en el Ángel de la Independencia y de ahí rumbo al Zócalo. La marcha es todas las mujeres contra todas las violencias. Oigan, sí, esto es muy oportuno porque hay una... Si con Trump, que agrede a las mujeres, llega al poder y luego acá se alinean, pues va a seguir hilito contra las mujeres de acá. O sea, óigame, no, hay que parar eso. El sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde es la 64ª peregrinación electricista y la salida es de la exglorieta de Peralvillo a las 4 y la asistencia es voluntaria. Es decir, es un pequeño plan de acción de aquí al 26 de noviembre. Entonces, estamos avisados. Las que siguen son jueves 24, movilización de la ANUE y el ESME, de la Profeco a Gobernación, y viernes 25 de noviembre, marcha a las 5 del Ángel a el Zócalo. Y ya el sábado eso, a las 4 p.m., ahí en la glorieta, es ex glorieta de Peralvillo, la peregrinación número 64 de los electricistas. Oigan, bueno, pues por último vamos a hablar de este problema de las pensiones. Oigan, ¿cuánto dinero se pierde? Le llaman minusvalías, pero ya francamente son tonterías, son robos descarados, son acuerdos entre el secretario de Hacienda en turno, algunos adinerados que inventan malas operaciones bursátiles y los que pierden son los trabajadores, son los que pierden sus ahorros son los trabajadores. Y todavía hablan de que el problema de las Afore es que no saben ahorrar, no hay la cultura del ahorro. Pero carajo, si tú ahorras y ahorras y ahorras, pero a alguien se le ocurre hacer una mala operación y pierdes de pronto un dineral, pues ¿a qué le tiras? ¿Ese es el problema? ¿El ahorro? No, yo creo que ese no es el problema. Hay muchos que ahorran, pero ¿de qué les sirve si las malas operaciones generan minusvalías por la volatilidad bursátil y por no sé qué tantas patrañas? El caso es que se pierden miles de millones de pesos. Si se perdieran 200, 300, bueno, pero en marzo de este año fueron 15,000 millones de pesos. Oigan, ¿qué es eso? Y fue una mala operación. Dice, pérdidas por malas inversiones, pérdidas por haber comprado caro y haber vendido barato, pérdidas por haber prestado ese dinero a quien no podía o no iba a querer pagarlo después. Ese es el problema. El problema es ese, pero se hace con total impunidad. ¿Quién hace esas operaciones? ¿Quién hace esos préstamos? Pues Hacienda y los de la Bolsa Mexicana de Valores, los de las Afore, los de la banca, los de la élite financiera de este país, nacional e internacional, el tema, Dice que en realidad es un acuerdo entre vendedores de bonos y la CONSAR,
Y sí es cierto eso, para que vendedor y comprador se embolsen miles de millones de pesos. Una simulación, un fraude, un atraco. Y el señor secretario de Hacienda, pues bien, gracias. ¿Será él mismo parte del acuerdo o es tan inocente que no se ha percatado de nada? Ese es el problema. Siguen las minusvalías, que son viles desfalcos de los ahorros de los trabajadores. Yo recuerdo que en 2008, 2009 se perdieron 247 mil millones de pesos en unos cuantos meses, pero las Afore tuvieron ganancias por 15 mil y 16 mil millones de pesos en 2009 y 2008 y 2009. Es decir, ese problema es un problema de soberanía financiera, de soberanía monetaria, de soberanía económica. Es un problema de honestidad también, claro, es un problema de honradez y todo, pero ¿saben qué? El gobierno mexicano tuvo durante 30 años ingresos estratosféricos. Cuando México creció durante 40 años, de los 40 a los 80, en un promedio anual de 6%, de crecimiento económico promedio anual de 6%, durante 40 años, el Estado era el rector de la economía, el Estado era el que dirigía la economía, el Estado mexicano era dueño de más de 1,100 empresas. El Estado mexicano era un excelente inversionista, tenía ganancias enormes y esas ganancias le permitían desarrollar programas de asistencia social increíbles. Fue cuando se fortaleció el Seguro Social, se creó el ISSSTE, se hicieron muchas reformas en los 70s a la Ley Federal de Trabajo a favor de los trabajadores, etcétera, etcétera. Se crearon el Infonavit, el Fobiste, etcétera. O sea, hubo una generación de empleos producto de ese crecimiento de 6% promedio anual de la economía que generó muchos empleos. Había 20 trabajadores activos por un jubilado. Eso fue genial. Entonces, la iniciativa privada dijo, eso no puede ser, esas ganancias deben ser para nosotros. Y ahí empezó la debacle, ahí empezó el neoliberalismo con Echeverría, López Portillo y de la Madrid, pero el que consolidó y amarró y dio seguridad y certeza jurídica a las grandes corporaciones transnacionales fue Salinas. Es el que hizo reformas verdaderamente perversas, modificó la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para sentar las bases de la privatización de la industria eléctrica, modificó el artículo 27 para sentar las bases de la privatización del campo. Es un tipo que fue haciendo gradualmente unas reformas estructurales, creó el SAR 92, creó 1,000 cosas. Ese cuate, sí, de verdad, fue perverso, muy poderoso, muy inteligente, tremendamente inteligente, pero muy hijo de Susana Babich, porque la verdad fue el que sentó las bases legales, jurídicas y constitucionales para el saqueo, para el robo. Él fue el artífice, lo sigue siendo, de la desnacionalización del país. Todo cuanto fue público y exitoso y muy, muy, muy eficiente y productivo, etcétera, se fue al caño porque lo vendió
a la iniciativa privada. Y hoy estamos viviendo esa consecuencia. ¿Qué se requiere? Pues ya hemos dicho muchas veces y lo repetimos. Qué bueno que la ANUE haga esta movilización, que la ANUE y el ESME se muevan. Hay que promover esa iniciativa para la tarifa social, la tarifa eléctrica social, para el derecho a la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que buscar también la nacionalización de las AFORE. Hay que recuperar a ese Estado benefactor que fue el rector de la economía durante 40 años y que fue, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un auge tremendo, fue el fortalecimiento del Estado que se llamó en su momento de nacionalismo revolucionario, porque era muy avanzado, la verdad. Y bueno, fue cuando pues la clase trabajadora tuvimos también un buen momento. Ahí en esos 40 años aprovechamos, porque en esa guerra ideológica llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en medio estábamos ahí, estos países en desarrollo, y ahí se fortaleció el Estado. De algún modo fue un Estado con la influencia de Keynes, ese economista británico que fortaleció con sus políticas económicas al Estado. El Estado, tanto en Estados Unidos en la época de Roosevelt y después de los 40 en México, con los sexenios que le siguieron, fue un Estado fuerte, un Estado progresista, un Estado benefactor. Y ahí en medio estábamos los sindicatos, los democráticos, por supuesto. Y ahí aprovechamos, el ESME fortaleció su trayectoria de ese contrato colectivo de trabajo logrado en 36 y se fue enriqueciendo en esos 40 años a grado tal que llegó a ser el mejor contrato colectivo de trabajo del mundo. Así que todo eso hay que recuperarlo, todo eso se perdió, todo. Nosotros abrevamos en esa lucha para crear la CFE, para nacionalizar ferrocarriles, el petróleo, la industria eléctrica, etcétera, etcétera. Creamos instituciones muy poderosas como el Seguro Social y el ISSSTE, etcétera, etcétera. Pues todo eso lo perdimos. Ya el ESME perdió ese contratote. Estamos ahí batallando ahora con la cooperativa, ahora que nos acaben de entregar todo lo que nos prometieron. Seguimos en friega, sigue la resistencia. Bueno, pues no hay que bajar la guardia, no, porque mal haríamos si bajamos la guardia. Entonces, bueno, miren, pues yo me voy a retirar, paso a retirarme, como decía la Berúa. Entonces paso a retirarme porque voy hasta CEU y desde luego, antes que nada, le agradezco a Héctor Pimentel el apoyo que dio para este programa, La Revolución de las Canas. Y bueno, un saludo a mi amigo Gustavo Bert Zamorano. Oigan, Gustavo, necesitamos echar una platicada. ¿Dónde andan toda la banda? Necesitamos fijar una fecha y volvernos a reunir pronto porque urge. Hay cosas muy interesantes que hay que comentar. Entonces, un saludo a mi amigo Romeo Meisner Seidel, que con sus 80 años dice que viejos los cerros, la vida empieza a los 80, y pues qué bueno, porque ahí está,
Ahí va. Romeo Meisner, tienes pendiente una reunión en tu casa, ¿eh? Entre otros comensales, tienes que invitar a José Luis Hernández Ayala, porque es un buen conversador. Entonces, pues un saludo a todas las bandas de mis amigos Carlos Porrúa, Raúl Álvarez Garín, Armando Ortiz Beas, donde quiera que estén, a sus bandas, obviamente a mis amigos del archivo, en donde yo estoy ahí todos los días, ahí estamos en Versalles. Un saludo a Raúl Aguilar, a su hijo Armando Aguilar, a su esposa Yossi, al bebé de la Resistencia, a Esteban Ortega, un saludo, a Carlita, a Ángeles, a las González, a Doña Rosy y a Lupita, y pues a toda la banda, al Vigos, al Vale, a Fortunato, a Santiago, al amigo Tulio Rivera García, que tiene nombre de corrido. Bueno, pues, no sé, miren, recibí un chat de un amigo a quien aprecio mucho, que me dice, con mucha tristeza, termino con pues es un comentario que sustituye al chiste de esta vez, porque es muy ocurrente. Mi amigo dice, con la pena, dice, pues tengo que estar fuera, tengo que con mucha pena salirme del grupo, voy a estar fuera del negocio, fuera incluso de la ciudad, dice, porque pues tengo muchos problemas económicos, tengo deudas por más de 15 millones de pesos y tengo que hacer algo para poder pagar mis deudas, y ya decidí que me voy a dedicar a buscar a Javier Duarte, porque la PGR ofrece 15 millones de recompensa y con eso resuelvo mis deudas. Así que voy a buscar a Javier Duarte donde quiera que esté para que aparezca el maldito. Héctor Pimentel, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. La revolución de las canas. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.